Hola, ¿qué tal? Ahora me encuentro con Jorge Rodríguez Ríos. Él es candidato por Juntos por el Perú con el número 9 para el Congreso de Lima. Él es antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ahora vamos a tener el gusto de conversar con él y oír sobre sus propuestas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por la invitación y nada, un saludo a todos quienes nos están viendo. Perfecto. Jorge, queríamos empezar la entrevista preguntándote un poco sobre tu interés por incursionar en la política. Que nos podrías comentar un poco cómo surge este interés por participar activamente y si esto empezó, digamos, en la universidad, ¿cuál ha sido ese proceso que ha seguido? Sí, a ver, yo involucro la política desde que ingresé a la universidad, ¿no? Yo ingresé en el 2008, apenas ingresé, muy rápido me vinculé a la organización estudiantil, al movimiento estudiantil, asumí cargos de representación en toda mi vida universitaria, fui dirigente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuando ingreso a la universidad yo ya estaba bastante sensibilizado, ¿no? Por varios temas, justamente de realidad nacional. Una de mis, finalmente, decisiones de estudiar antropología fue el hecho de poder a través de las ciencias sociales explicar una serie de complejidades, contradicciones, desigualdades que existían en nuestro país, ¿no? Explicarlas, comprenderlas y también buscar soluciones. Cuando ingreso a San Marcos, para mí San Marcos fue como conocer, como todo el mundo dice, ¿no? San Marcos es un pequeño Perú, conoces de todo, gente de todos lados, de todos los sectores, de todas las regiones, una actividad política muy importante que hace que el estudio finalmente y tu quehacer también esté abocado a cómo ejercer derechos, cómo ejercer representación, cómo tener un nivel de incidencia, de influencia, ¿no? Y cuando yo ingresé a la universidad, algo que también me marcó mucho, siempre lo menciono, es que desde muy joven me vinculé al movimiento de los obreros, al movimiento de los trabajadores y trabajadoras textiles. Conocí a los trabajadores de Top y Top. ¿Y por qué digo que me marcó? Porque una cosa es estar en la universidad, conocer a gente estudiante como tú, gente en su gran mayoría de sectores medios de la sociedad que pueden acceder a la educación superior, así sea educación pública. Lamentablemente en nuestro país no cualquiera puede acceder a la educación superior, ¿no? Incluso para estar en la universidad pública tú tienes que tener algún tipo de recurso para sostenerte. Y bueno, y conocer jóvenes de mi edad, jóvenes contemporáneos, que no pudieron acceder a una educación superior y tuvieron que trabajar desde muy jóvenes en condiciones de explotación y precariedad como es el régimen de los trabajadores textiles, para mí fue conocer otra parte del país, ¿no? Otra realidad y reafirmar en mi vocación, tanto profesional como política, de luchar desde ahí, ¿no? Luchar desde las personas que menos tienen, de las personas que están clamando justicia y luchar conscientemente por las transformaciones de nuestro país para tener un país más justo, ¿no? Que pueda generar bienestar para todos nosotros. Claro, y cómo si surge esta aproximación de la política que realizas en la universidad a, digamos, postular por un cargo público. ¿Cuál fue ese proceso que seguiste y eventualmente cómo llegaste también a Juntos por el Perú, ¿no? Yo milité desde siempre, muy joven, en la izquierda, ¿no? Me considero un hombre de izquierda. Formamos un colectivo el 2012, el Foro Juvenil de Izquierda, un colectivo que nace luego de la intensa lucha electoral en el 2011 con Gana Perú, donde participó la izquierda con el nacionalismo, un sector de jóvenes que se habían involucrado en esa pelea, luego del viraje del gobierno de Ollantaytamala, la traición hacia la propuesta de la gran transformación. Existió una base muy importante que se llamó la base Mariátegui, donde participábamos muchos jóvenes. Y con ellos decidimos seguir el rumbo, ¿no? Dijimos, bueno, si finalmente falló, traicionó él, traicionaron quienes dirigieron, nosotros continuamos con la idea y la lucha de conseguir transformaciones en nuestro país. Y formamos el colectivo, el Foro Juvenil de Izquierda, ya desde el 2012,
y hemos venido haciendo política en todo este tiempo, ¿no? Con el movimiento estudiantil, el movimiento juvenil, a mí me ha tocado, hemos estado muy presentes en la lucha contra la ley Pulpín, por ejemplo, a mí me tocó tener un tipo de representación en esa lucha, eso sí, ¿no? Con el cabello un poco más largo en esos tiempos, me tocó ser vocero también en la campaña Keiko no va. Nosotros desarrollamos una lucha muy intensa en el 2016 para evitar que el fujimorismo vuelva al poder. Hemos estado en las luchas democráticas de los últimos años contra la corrupción, la lucha estudiantil, la lucha junto a los trabajadores, y en este tiempo de la pandemia, muy abocados a poder organizar a la población para que menos gente muera, ¿no? A mí me ha tocado asesorar y acompañar la conformación de los comités anti-COVID, ¿no? Comunitarios. Y entonces nuestro quehacer político ha sido muy intenso, ¿no? Y como parte de esa interpretación de esos objetivos que nos planteamos de poder generar un colectivo que promueva el debate, la acción, la formación teórica, veíamos que la participación electoral, la lucha por tener un tipo de representación en el Estado, era necesaria para poder ejecutar y plasmar los cambios que necesitábamos, ¿no? Entonces hemos estado presentes en las conformaciones, en los frentes de izquierda que se han formado en la última década, ¿no? Nosotros participamos también muy activamente en la lucha por la defensa de Lima, ¿no? En la Confluencia por Lima. Participamos en el inicio de lo que significó el Frente Amplio, y bueno, y en Juntos por el Perú, perdón, desde sus inicios para formar un frente que agrupe la mayor cantidad de las izquierdas, ¿no? Porque entendemos que en las izquierdas hay diversidad, hay sus matices, hay sus diferencias, pero bueno, nos unía un programa y una necesidad, y nosotros creíamos que este era el momento de poder pasar de la protesta a la propuesta, justamente para poder tener un mejor país, ¿no? Sí, y respecto a eso que acabas de comentar, creo que, bueno, por lo que nos acabas de narrar, tu vida universitaria y la posterior se ha caracterizado mucho por el activismo político y que esto ha requerido en muchas ocasiones la concertación de opiniones, ¿no? El ejemplo que dabas de unir a las diferentes visiones que tienen las personas dentro de diferentes grupos de izquierda en el Perú, ¿no? No creo que sea una tarea fácil. Y justamente respecto a eso yo quisiera hacerte una pregunta, ¿no? Creo que a veces se escucha mucho decir que la izquierda, satanizar a la izquierda, ¿no? Y se engloba a todo lo que podría representar un pensamiento de izquierda, propiamente dicho, ¿no? ¿Qué podrías contarnos acerca de, primero, la izquierda con la que tú te identificas, cuáles son, digamos, los ideales principales que tienen, y luego cómo existe un nivel de consenso dentro de las diferentes izquierdas y que no debería preocuparle a los electores que normalmente asocian izquierda con 100% estatización y un declive económico, ¿no? ¿Cómo podríamos conversar con eso? Que en principio lo último que mencionas es como una caricatura que se ha querido hacer a la izquierda, o estigmatizaciones de la propia izquierda, ¿no? Porque la izquierda para nada está asociada al atraso, digamos, no debería estar asociada al atraso, a una política hambreadora, ¿no? Más bien en el mundo, las revoluciones que se dieron desde el campo de la izquierda, entendamos que esta división de izquierda y derecha viene desde la Revolución Francesa, ¿no? Donde se sentaron los monárquicos a la derecha, los republicanos a la izquierda, digamos, posiciones contrapuestas, con posiciones que, digamos, iban por dos caminos distintos en la lucha de la propia Revolución Francesa y en su desarrollo. Bueno, y eso marcó la definición del mundo de la política hasta nuestros días. Yo me considero un hombre socialista, ¿no? Yo creo en que en algún momento vamos a poder conseguir una sociedad realmente justa, donde la explotación y la precariedad impuesta por el capital, por quien tenga más, se imponga por encima de las voluntades, de los derechos de la misma población, de la humanidad. Creo que vamos a poder superar en algún momento de nuestra historia este tipo de desarrollo que nos está llevando incluso al tema de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia finalmente es una expresión del ultra desarrollo capitalista en su última, digamos, expresión,
en este capitalismo neoliberal, globalizado, que existe en el mundo, que está depredando naturaleza, que está depredando a los trabajadores, que está quitando derechos, esta expresión de este mundo que tenemos, bueno, ha generado esta pandemia, ¿no? Y ha generado que en la actualidad nosotros vivamos probablemente uno de los momentos históricos, como mencionan muchos estudiosos y muchos informes con propia data, nunca el mundo ha tenido una concentración de la riqueza en tan pocas manos, ¿no? Estos informes que han salido del 1% más rico de la humanidad que tiene casi más recursos que la mitad de toda la humanidad, ¿no? Entonces es una cosa abismal, que no es una invención de la izquierda, sino es el desarrollo del propio capitalismo que tiende a acumular más capital, tiende a concentrar en menos manos la riqueza y, bueno, a generar desigualdades, ¿no? Yo me considero un socialista, me considero que en el Perú podemos avanzar con reformas en estos momentos importantes que transformen nuestro aparato productivo económico para dejar de depender de ser una economía primaria exportadora, Guillermo. Nosotros estamos planteando un programa que realmente se parece, quisiéramos ir a un tipo de desarrollo como las potencias mundiales, como los países europeos, donde su Estado no es un Estado subsidiario, es un Estado que tiene fuerza, tiene independencia, puede decidir, puede planificar su territorio, puede planificar su economía, puede tener un trato, digamos, no subordinado frente a la inversión extranjera, a la inversión privada, sino un trato de coordinación, defiende derechos fundamentales como la salud, la educación, ¿no? Los derechos laborales, y realmente ese es el tipo digamos, de modelo que nosotros quisiéramos llegar. O sea, esas son las reformas que estamos planteando. Y tú me dirás si eso te parece, Claro. tú me dirás si eso te parece atraso, ¿no? Sino que hay una propaganda muy fuerte de quienes siempre han gobernado el país, de que no quieren el mínimo cambio, Guillermo. Quieren mantener este estado ineficiente como el que tenemos ahora, controlado por pequeños grupos monopólicos, que ha dejado 100.000 muertos por pandemia. Ya estamos cerca, algunos dicen que vamos a estar cerca pronto, lamentablemente, al borde de los 140.000 muertos, ¿no? Entonces, ese es el modelo, la sociedad que nosotros queremos cambiar, ¿no? Queremos ir a una mirada con mayor diversificación económica, industrializar nuestros recursos naturales y generar finalmente más empleo, de mayor productividad y que finalmente repercuta en el bienestar de la gente, ¿no? De acuerdo. Respecto a lo que nos estabas comentando ahorita, la crítica a la, digamos, globalización que ha, digamos, sido la responsable, según tu manera de plantear las cosas, El de capitalismo, la el pandemia. capitalismo Ok, actual. claro, pero digamos, el capitalismo actualmente, digamos, es lo que es gracias a la globalización, ¿no? Claro. Y para poder ser un país de primer mundo industrializado, como lo dices, de repente la palabra industrializado no es porque, digamos, la generación de la riqueza no estaría por generar una industria, sino de repente migrar a otros sectores. Se va a necesitar también de conversar con otros países, necesitar Totalmente de conversar con otros acuerdo. países, ¿no? En respecto entonces a eso, la crítica podría de repente orientarse a no tanto digamos, el afán de estar conectados con otros países o, digamos, crecer o hacer crecer una industria va a depender definitivamente de probablemente recursos extranjeros, ¿no? Hay una integración dentro de esto, ¿no? Entonces, probablemente lo que, digamos, estamos tratando ahorita a la conclusión que estamos llegando es, ok, no es lo que queremos exactamente tal cual se están haciendo las cosas, pero el objetivo probablemente sea el mismo, ¿no? O sea, queremos que el país crezca. De repente, la orientación que está teniendo actualmente cierto grupo político o cierta manera de ser política no está conduciéndose por los valores que tú resaltas o priorizas, ¿no? Pero de ahí a llevar a que, digamos, satanizar también, ¿no? La parte de capitalista, creo que tampoco es justo dentro de la comparación que estábamos tratando de hacer, ¿no? No, Eh, solo para que se entienda la idea, yo no he mencionado Ujú. que nuestro gobierno, nuestra propuesta es una propuesta que tienda a encerrarse en nuestro territorio, a desconectarse del mundo y de la globalización y de las relaciones. No, todo lo contrario.
sino que yo he tratado de dar una explicación a partir, digamos, de una mirada desde las ciencias sociales de cómo la pandemia tiene su origen en el modo de producción económico-social del mundo. O sea, estamos, el capitalismo en esta etapa, Guillermo, está en su etapa de mayor depredación de los propios recursos naturales, ¿no? Depredación en generar ciudades hacinadas, enormes ciudades, ¿no? De gran concentración de gente, donde este tipo de situaciones de pandemias o enfermedades o virus van a ser la constante, no va a ser una excepción. Nos enfrentamos a ese mundo donde se optimiza, se prioriza ese tipo de ganancia antes que, digamos, otros valores, ¿no? Como Claro. la propia salud, el propio bienestar de la gente. Entonces, nosotros sí queremos estar ahí, pero solo hay un cachito que creo que es importante, la diferencia entre nuestra propuesta y las otras. En el mundo, a países como el Perú le han ubicado económicamente en ser un país básicamente que provea, proveedor de materias primas para que los países industrializados del norte generen productos de valor agregado. Nosotros básicamente somos proveedores de materias primas. Nosotros queremos romper con esa, digamos, ese tipo de ubicación que siempre nos va a mantener en una situación de subordinación, de subdesarrollo. Somos tan ricos, Guillermo, somos tan ricos que creo que podríamos tener una política muy agresiva de industrialización de nuestros propios recursos naturales para no solo depender de la venta de materiales, de materia prima, o sea, no solo depender de venta de piedras. Podemos industrializar nuestros recursos, generar empleo, generar valor agregado para poder exportar, poder tener mayores ingresos y tener mayor cantidad de empleo de mayor productividad. Muchos jóvenes como nosotros, Guillermo, tú lo sabrás también, amigos, tenemos conocidos, hasta nuestra propia experiencia, no trabajan lo que estudian, porque no hay trabajo, no hay campo. Y no hay campo porque somos una economía muy atrasada, que como te digo, básicamente exporta materia prima. Y tenemos que pasar a un nuevo tipo de desarrollo para tener otro tipo de empleo, ¿no? Claro, claro. Bueno, refrescando de repente también lo que dije yo hace un momento, en no industrialización, me refería a justamente que probablemente estamos algo tardes para poder competir con países que producen a bajo costo productos de valor agregado que utilizan nuestros insumos, ¿no? Probablemente dentro de lo que tú estás ahorita comentándonos, sería una opción viable también recurrir a otras industrias, ¿no? Que también podrían generar empleo, pero que no necesariamente son eh, el dejar de producir estas materias primas para poder venderlas a países que tienen mayor competitividad en ese sector y recurrir nosotros a potenciarnos dentro de otros sectores en los que podemos ser mucho más competitivos y sacar provecho por ese lado, ¿no? Creo que esa es una conclusión dentro de esto. Hay que atrevernos, Guillermo. O sea, nosotros estamos conscientes de eso. Y eso implica que el Estado cumpla un rol promotor. Eso no solo lo puede hacer la empresa privada, no lo hace ese esquema que nos venden. No, el Estado no debe meterse en la planificación, no, el Estado no debe de meterse en... Eso no existe en ninguna parte del mundo. Ninguna potencia mundial tiene un Estado subordinado donde no planifica su economía, planifica el desarrollo productivo en su territorio. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, una ley de reordenamiento territorial, que quiere decir, en el norte, en el sur tenemos tales recursos naturales, podemos tener un tipo de actividad productiva diferente en el norte, de repente priorizar más la agricultura, en el sur priorizar actividades mineras, actividades extractivas, pero en algunos lugares sí, en algunos lugares no. No se puede hacer una actividad minera en una cabecera de cuenca, por ejemplo, que te va a costar luego la contaminación de todos tus recursos hídricos, ¿no? Para siempre. Entonces, cuando nosotros planteamos eso, el discurso de la derecha dice, ah, ya ven, ustedes quieren el atraso, ustedes quieren la intervención del Estado, pero le decimos, pero por favor, es digamos, un criterio lógico, mínimo, de poder tener una planificación ordenada, económica y productiva en nuestro país para no generar conflictos socioambientales, conflictos sociales y para tener un desarrollo más sostenible, ¿no? Es falso que el mercado se regula solo, para eso está el Estado, para entrar a tallar justamente y evitar estas situaciones que hemos visto en todos estos 30 años de estas políticas, este modelo, ¿no? Y justo respecto al último punto que mencionabas,
me gustaría repreguntar algo adicional a eso. Y es que sí, creo que podemos estar de acuerdo dentro de que debe existir cierto grado de planificación dentro del Estado para que podamos orientar mejor el uso de nuestros esfuerzos y nuestros recursos. Pero aquí viene de nuevo un freno que pone probablemente la derecha o la llamada derecha, que es el Estado normalmente no ha venido haciendo bien su trabajo cuando tenía que administrar los recursos. Entonces, mi pregunta va por ese lado. En el caso de que exista una planificación para poder orientar bien bueno, para poder priorizar ciertos sectores o ciertas empresas para poder producir y generar más trabajo, debería ser el Estado quien administre las empresas que van a poder, digamos, en este caso, una minera, por ejemplo. El Estado debería ser aquel que va a producir y va a extraer y luego va a encargarse de exportar, o debería trabajar de la mano junto con el privado, que probablemente cumpliendo con todos estos protocolos de primero la consulta previa y luego el estudio de impacto medioambiental, pueda también intervenir y directamente ser ellos los que produzcan, ¿no? Dentro de la industria. ¿Qué opinas de eso? Justo me estaba moviendo porque te quería mostrar un libro, pero no lo Sí, encuentro a a la ver. mano. Es un libro de Francisco Durán. Ya yo lo recomiendo. Francisco Durán es uno de los profesores, uno de los teóricos más importantes del país que ha estudiado sobre las élites en el Perú, las élites económicas y el Estado, ¿no? Tiene un concepto que se desarrolla a nivel mundial, es un concepto dentro de las ciencias sociales, ciencias económicas, que se llama la captura del Estado. Nosotros queremos cambiar este Estado. Obviamente, este Estado es un Estado ineficiente porque ha sido capturado. Y ha sido capturado porque ha sido, digamos, lo controlan grupos económicos así con nombre y apellido, Guillermo. Eh, esta investigación que hace el propio Francisco Dura muestra, por ejemplo, el origen de las AFPs en el Perú. Las AFP salieron por un decreto firmado cuando caía la dictadura de Fujimori. Boloña, que era su ministro, saca una ley que favorece al propio negocio de Boloña porque es él quien trae los negocios de la AFP, y luego en el Perú vemos una economía concentrada económicamente en 4 AFPs y 4 bancos que manejan el aparato económico financiero del país. De Tenemos acuerdo. leyes propias como la ley Klimper, ¿no? Una ley que se hizo para los empresarios agroindustriales con nombre propio, donde el Estado le cedía una serie de exoneraciones tributarias por más de 20 años y lo quisieron aplazar 10 años más, Guillermo. Y este último conflicto ha sido esclarecedor, así, pero como una clase de historia y economía en el país. La agroindustria creció muchísimo, ¿no? En términos de sus alcances económicos en exportación, en recursos, en divisas que entraron. 900% crecieron desde que se generaron las exoneraciones, ¿no? Sin embargo, ¿y por qué crece? Es lo que no dice la derecha, porque el Estado le cedió una serie de beneficios, o sea, el Estado promovió esa actividad económica, se dio tributos, dio beneficios. Sin embargo, esa gran riqueza que se generó, Guillermo, no repercutió en sus trabajadores. Sus trabajadores literalmente seguían viviendo con jornales que eran muy parecidos a jornales previos a la reforma agraria, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando la derecha critica este Estado, lo critica de manera hipócrita, porque es gracias a este Estado que se ha beneficiado. Lo han usado como han querido. Nosotros queremos cambiar este Estado. Queremos cambiar este Estado para hacerle un Estado más ineficiente, más justo y que realmente pueda ser más moderno, ubicando su rol en la economía, en la producción, su rol central en la sociedad, que pueda planificar de la mano con la empresa privada, pero con las reglas claras. O sea, no nos sirve un Estado que esté literalmente para que alguien se haga negocio beneficiándose, como el señor López Aliaga, que gracias al Estado tiene un monopolio, ¿no? Tiene un monopolio del tren de Machu Picchu, le debe plata al Estado, cerca de 30 millones de soles, sin embargo no pasa nada, nadie le cobra. Es lo que pasa con la SUNAT, con el caso Telefónica. Entonces, cuando te pones a pensar, a reflexionar todo eso, Guillermo, tú dices, bueno, en verdad, este Estado no ha servido, ¿no? Pero ¿a quiénes les ha estado sirviendo todo este tiempo? A los grandes grupos económicos de este país. En cambio, cuando
alguien que me está escuchando, que tiene un negocio, un pequeño empresario, se demora en pagar una serie de tributos, va a la SUNAT y le cierra el negocio. Pero a Telefónica no pasa lo mismo, ¿no? Entonces, este Estado es lo que queremos cambiar, ¿sí? ¿Queremos un Estado que planifique? Sí. ¿Que trabaje de la mano con la empresa privada? Claro. ¿Queremos cambiar los contratos ley que dejó Fujimori? Totalmente de acuerdo. Es imposible, Guillermo, que nosotros sigamos manteniendo contratos ley firmados casi como por sangre, que no pueden modificarse a pesar que el precio de los minerales ha variado desde la firma hasta la fecha. O sea, eso incluso los propios liberales lo deberían cuestionar. O sea, es como si tú, Guillermo, tuvieras una propiedad, me alquilas a mí una habitación en un edificio, ¿no? Hace 20 años ese lugar tenía otro valor, ¿no? El barrio era un barrio que no tenía pistas, no tenía veredas, yo te pagaba un monto de acuerdo al lugar donde vivía y de acuerdo a los servicios. Después de 20 años, ese lugar, bueno, tiene pistas, tiene veredas, tiene centro comercial cerca, hay mucho negocio, ha mejorado el barrio. Dime, ¿tú me seguirías cobrando el mismo alquiler? Claro, No. de acuerdo con todo lo que nos estás contando ahorita, sí. De hecho creo que el mensaje está bastante claro. Creo que el Estado necesita algunas reformas. Lo que se ha venido haciendo no es lo óptimo, hablando específicamente en este caso de los trabajadores, pero también se necesita hacer estas cosas, como bien lo has dicho tú, planificando, pero con estudios que muestren que esto beneficia también al pequeño y mediano empresario y además a los trabajadores. ¿Qué pasa Claro, claro. cuando, digamos, tenemos que, ok, totalmente de acuerdo, mejorar las condiciones de trabajo, otorgar los derechos a los trabajadores que trabajan en estas empresas, pero cuando la mayor proporción de los trabajadores trabaja en empresas informales y que no se van a ver beneficiados con estas medidas. Y al final, los que no van a poder pagar estos tributos van a ser las pequeñas o medianas empresas que van a tener que dejar de contratar personas, ¿no? Entonces, probablemente lo que se hizo bueno, entre el año pasado y este año, al poder reformar esta ley, era con una intención probablemente muy noble. Pero cuando se hacen las cosas tan precipitadamente, los resultados probablemente no son los mejores, ¿no? Entonces creo que viene por una cuestión de, tiene que haber, Guillermo, sí. solo un agregado. Pasaron 20 años. No es que se hicieron de la noche a la mañana. Han pasado No, 20 años. la discusión fue bastante rápida. Me refiero Ah, claro, sí. que se haya decidido abordar el tema y se haya tomado una decisión fue bastante rápido. No digo que el problema que haya sido reciente, ¿no? No, Sino que y el algo que tú periodo ves que ahí, se tomó para analizar esto fue bastante rápido, ¿no? Y probablemente necesitó un poco más de ver cuáles son los pros y los contras de lo que se iba a tratar de reformar, ¿no? pero mira, es todo lo que hemos vivido, Guillermo, es una clase de ciencias políticas, una clase de sociología, una clase de historia. Yo lo tomo así. Yo diría que los jóvenes en realidad puedan revisar muy bien el último contexto, los últimos episodios, el análisis del discurso, las posiciones políticas, porque en el Congreso vimos un gran lobby de los empresarios, de los grandes empresarios agroindustriales, para que no cambie nada en esa ley. Literalmente veíamos comerciales en la televisión diciendo que cualquier tipo de cambio iba a generar la debacle del negocio, que los que están pidiendo esto es que no quieren desarrollo. Pucha, Guillermo, de verdad, no necesitamos ese tipo de empresariado. Si tenemos un empresariado que sigue pensando, que vive previo a la reforma agraria, que no tiene trabajadores, sino tiene peones, tiene servidumbre y que le debe dar gracias a que tienen un trabajo, porque el argumento era eso, ¿qué están pidiendo? Si ICA tenía pleno empleo, claro, pero no dicen cuánto era el jornal, o sea, ¿por qué tenemos que compararnos siempre hacia abajo? O sea, ya tú tienes empleo, pero no importa que ganes 5 soles por un trabajo de 12 horas, pues. Da gracias que tienes un trabajo y no te quejes, ¿no? De acuerdo Y con ese punto. estamos hablando de una actividad que no es una actividad que generaba renta. No estamos pidiendo nada extraordinario.
Los mismos trabajadores de la agroindustria en Chile, en Argentina y en otras partes del mundo, en realidad se veían con sorpresa que ni siquiera en estas grandes agroindustrias tenían baños, Guillermo. Era en verdad muy triste. Sí, creo que estamos de acuerdo con que hay cosas que necesitan reformarse, hablando específicamente de la agroindustria, ¿no? Pero creo que también podemos estar de acuerdo de que esto necesita una discusión seria y con análisis técnico que evalúe cuáles son los impactos de tomar una u otra decisión, porque al final lo que se quiere es beneficiar a los trabajadores, y si una medida, en vez de beneficiarlos, porque los empresarios no están obligados, digamos, a contratarlos, ¿no? Porque suben los precios de los salarios, lo que esperaríamos es que más bien estas condiciones puedan ser negociadas junto a ellos para que puedan acceder, ¿no? Porque no se trata tan solo de que impongamos estas medidas, sino que sean tomadas y al final beneficien, que es lo que se quiere, ¿no? Y eso requiere un análisis y un diálogo con el sector privado, ¿no? Y creo que por ahí nos podemos entender. Pero ahora creo que nos hemos desviado un poco del tema y me gustaría hablar ahora sobre tus propuestas. Creo que específicamente tus propuestas bandera justamente van por la estabilidad laboral, no por el mercado laboral. ¿Qué nos podrías Sí, comentar ahí brevemente para poder hacer una pequeña discusión y analizar un poco lo que propones para eventualmente el Congreso? mira, yo creo en principio que toda la discusión que se dio, solo un pequeño agregado, la vez pasada tuvo un componente técnico, solo que ha habido dos visiones distintas del mundo del trabajo y finalmente de cómo generar mayor justicia y seguir promoviendo el negocio en el tema de la agroindustria. En el tema del trabajo en general, nosotros estamos levantando, y yo ya como una apuesta propia de mi compromiso en el legislativo, es que creo que necesitamos una ley general del trabajo, Guillermo. Para todos los amigos que me están escuchando, de repente no saben, pero en el Perú existe 40 regímenes laborales. O sea, no existe país en Latinoamérica que tenga tantos regímenes diferenciados por el tipo de trabajo que existe, el tipo de actividad, ¿no? Y eso hace que muchas veces se le saque la vuelta a la propia ley, que se vulneren una serie de derechos y que no exista un marco legal que ordene, que permita fiscalizar, que permita evitar que pase, por ejemplo, los casos de los jóvenes de las Malvinas, los jóvenes de McDonald's, ¿no? Y otra vulneración de derechos. Entonces, hay una discusión que la derecha plantea siempre como una discusión, para mí, una dicotomía falsa, que es el tema de la informalidad con el tema de derechos. Hemos visto que en los últimos años, desde el 2000, se han generado leyes especiales, regímenes especiales, como la ley MIPE, ¿no? Donde recorta derechos a sus trabajadores, recorta una serie de beneficios. Sin embargo, las empresas, en cerca del 90%, no se ha formalizado. Entonces, no hay una relación directa entre tener un trabajador o trabajadores con plenos derechos, con sus beneficios, con la formalización. Nosotros creemos que pasa, y desde Juntos por el Perú tenemos una política de más bien salir un poco del piloto automático que nos tiene ahí atorados y ver más bien esta situación de cómo apoyamos más bien la productividad de las propias pequeñas y microempresas, promoviendo, apoyando desde el Estado su desarrollo productivo con exoneraciones y beneficios tributarios que se le pueda dar a los pequeños para que crezcan, para que se desarrollen, sin que eso contravenga que sus trabajadores estén mal pagados, que sus trabajadores no tengan derechos, que sus trabajadores literalmente vivan una situación de precariedad total, ¿no? Entonces queremos cambiar el chip. Tú has dicho, hagamos cosas innovadoras. Hemos estado 30 años estancados, ¿no? Pensando que el enfoque es trabajadores con menos derechos, trabajadores más precarizados, va a permitir formalidad. Bueno, la data no es una invención de Juntos por el Perú, no es la izquierda, es la data concreta, dice que ese esquema falló, ese esquema no ha dado resultados. Cambiemos el chip, innovemos y más bien apostemos para apoyar la productividad de estas empresas. Entonces, esa ley general del trabajo que queremos promover, obviamente en una discusión en el Parlamento, ¿no? Con todos los actores, va a permitir ordenar estos 40 regímenes laborales que existen en el Perú. Luego tenemos una propuesta, es una propuesta mía, que es la reforma integral del Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL.
Estas instituciones que nacieron para poder velar por el trabajo digno en el Perú, ¿no? Por tener una fiscalización de que se cumpla, han perdido su naturaleza producto de la propia constitución fujimorista. En estos momentos, el Ministerio y la SUNAFIL, Guillermo, y toda la gente que de alguna manera ha tenido algún tipo de relación o contacto, es básicamente una mesa de partes. Las empresas no le hacen caso, porque no tienen sus decisiones, no tienen carácter vinculante. Entonces, yo te digo un caso, los trabajadores de la empresa AGPER, que es la empresa del grupo Añaños, que hace el agua cielo, cola real, una serie de productos muy conocidos, es un grupo enorme. Despidieron a 153 trabajadores, los cesaron de manera irregular. Los trabajadores, el sindicato, se quejó, apeló al ministerio, el ministerio en 3 instancias sacó resoluciones denegando el procedimiento, declarándolo irregular, improcedente, y pidiendo la reposición de sus trabajadores. La empresa, mira lo que hizo, no mencionó por qué, no detalló por qué era el tema del despido, supuestamente era una reestructuración económica, sin embargo, a estos trabajadores que había despedido, contrató nuevos trabajadores para que estén en sus mismos puestos, pero en la modalidad de terceros. O sea, trabajadores con menos derechos, trabajadores con menos paga, pero que cumplían la misma labor que ellos, ¿no? Y luego la empresa dijo, bueno, ¿saben qué? Me zurro en lo que dice el Ministerio de Trabajo, me voy a juicio. Y se fue a juicio. Entonces, los casos como estos se terminan por judicializar y todos sabemos que en un juicio finalmente gana quien tiene mayor poder porque es tiempo, es recursos y al final queda en nada. Entonces necesitamos reformar estas instituciones para que realmente cumplan su función, su labor de solucionar los conflictos, de atender, de velar porque se cumplan las normas para que los trabajadores no salgan afectados. No estamos pidiendo que sea una guerra contra las empresas, no, simplemente que se cumpla la ley. O sea, que no estemos desamparados nosotros, los trabajadores, ¿no? Y por último, digamos, hay varias normas ahí que estamos viendo en términos de leyes, te voy a mencionar 2. El teletrabajo, varios de nosotros estamos haciendo trabajo remoto, pero en otras partes del mundo hay una discusión muy profunda sobre esta nueva normalidad que probablemente en muchos casos va a mantenerse, que tiene que ser normado, porque tú seguro, no sé si lo habrás pasado, yo lo he pasado, sé que mucha gente que me está escuchando también, que pucha, tú estás en tu casa chambeando, pero el empleador cree que tú estás en disposición completa, puedes responder hasta las 12 de la noche un correo, puedes responder a las 9 de la noche un mensaje, te tienes que conectar a la hora que ellos quieran, o sea, no hay, Claro, ese es... finalmente, la De acuerdo, desconexión ¿no? virtual, tú tienes que cubrir tus gastos como trabajador de tu internet, de una serie de recursos, y bueno, el empleador se ahorra una serie de gastos de alquilar local, de tener personal, pero debería cubrir estos gastos mínimos de funcionamiento para que su trabajador pueda laborar. O sea, no tiene que por qué el trabajador costear Claro, ¿no? finalmente. Pero eso que nos estás comentando ahorita, digamos, hay que hacer una distinción entre el teletrabajo y el trabajo remoto, que ha sido una, digamos, una disposición del gobierno justamente para poder acoplarse a esta Dame un nueva toque, normalidad. sigue hablando, perdón, solo voy a prender la luz porque me estoy quedando, veo que me estoy bajando. Dame un toque. Sí, no, no te preocupes. Sí. No, lo que decía era que este trabajo remoto, lo que... A ver, Te escucho, estoy conectado. sí, no, dale. Dale. Ya, buenazo, ya, perfecto. Lo que decía es que esta modalidad de trabajo remoto lo que está haciendo es adaptarse a la necesidad que surgió de la noche a la mañana por Así es. probablemente errores del Estado, la no planificación, pero dejando eso de lado, y digamos, los trabajadores tuvieron que asumir todos los costos dentro de sus labores, ¿no? Pero existe una normativa que es la de teletrabajo, ¿no? Que sí implica que el trabajador, el empleador asume esos costos, ¿no? Ujú. La discusión creo que se podría plantear ahí te hago la pregunta, es que si esta situación continúa, porque después del 28 de julio probablemente va a continuar, es los empleadores tendrían que adaptarse al teletrabajo Sí. seguiríamos con esta modalidad de trabajo remoto que tiene una flexibilidad mayor y recién
una vez que se, digamos, termine la cuarentena, la gente esté vacunada y regrese a sus actividades, se va a poder migrar a este tipo de contrato, que es el del teletrabajo. ¿Cuál es tu propuesta ahí? No, no me quedó muy Mira, claro. Guillermo, en un ejemplo muy claro, yo conozco Ujú. amigos que trabajaban en unas agencias de las más importantes de marketing de Lima, donde el alquiler de los dueños alquilaban un local en Barranco, ¿no? En una casa que le salía carísimo el alquiler, más el contrato de personal, de limpieza, una serie de cosas. Entonces, estos trabajadores han reducido personal, es cierto, ¿no? Porque la crisis ha afectado a todos, pero hay trabajadores que ahora están haciendo trabajo remoto, ¿no? Trabajo en sus casas, y el empleador se ha ahorrado una serie de gastos que de verdad debería ahora Claro, pero cubrir eso a ha sido sus una trabajadores. disposición, digamos, por la emergencia. Ujú. No, es Claro, ¿no? que O sea, a lo que voy, Guillermo, es que va a haber actividades que van a quedar así. O sea, la ujú. pandemia no va a desaparecer en 3 meses, 5 meses, un año. Y hay actividades que probablemente tengan este tipo de funcionamiento ya para los próximos años, Claro, y habría porque que también se migrar, han adaptado, han visto. Así es. Entonces, lo que nosotros de estamos acuerdo. haciendo es poner el ojo ahí, adelantándonos y decir, bueno, esto va a ser una constante y tendría que normarse para evitar una serie de abusos o situaciones irregulares que se estén cometiendo, ¿no? Creo que esa es la labor de un representante en el Parlamento, en el legislativo, de poder representar esos sectores, poder legislar, poder estar atento que finalmente exista una relación adecuada. Y la última, Claro. dentro de este esquema, Guillermo, es que necesitamos normar, garantizar y fiscalizar que se cumpla una relación laboral adecuada de los trabajadores por aplicativo, por las plataformas digitales. Y esta es una discusión que no solamente se da aquí en el Perú, o recién se está dando en el Perú, sino es una discusión a nivel mundial. Yo me Sí, sí imagino, es cierto. Ujú. Googleen es una discusión que se está dando en Inglaterra, con los trabajadores de Uber, en Estados Unidos, en varias partes de Europa, ¿no? Porque se desnaturaliza la relación laboral y a veces se cometen una serie de abusos tomando en cuenta el criterio que supuestamente la plataforma es una intermediación, no es el empleador, el trabajador ya no es trabajador, es colaborador, es casi un socio, donde tú eres dueño de tu medio de producción, sea tu carro, tu moto, y el aplicativo es una intermediación entre la empresa y tú, ¿no? Y donde Y el básicamente, consumidor. Ujú. así es. Entonces, ellos dicen que, bueno, no existe y se desconoce, se desnaturaliza y se dice algo que no es cierto, ¿no? Estos trabajadores son dependientes de esta empresa, porque si no se conectaran con la plataforma, no les pagan una serie de comisiones, ellos no podrían trabajar. Ahora, y lo que te puede decir cualquier tipo de trabajador de aplicativo es que ellos están en la total desprotección. O sea, si les pasa algo, un choque, algún tipo de afectación en sus horas de trabajo, nadie se hace responsable. Nadie. Claro, de acuerdo digamos, que debe existir una regulación dentro de los servicios que se ofrecen a través de las aplicaciones, pero digamos, creo que ahí la definición dentro del mercado que ocurre, dentro de la intermediación que surge como esta plataforma que conecta a consumidores y personas que ofrecen sus servicios, creo que es una discusión que aún no ha quedado zanjada y merece una discusión un poco más grande. Así que eventualmente, si es que esta propuesta está en el Congreso y estás impulsándola, nos gustaría contar con tu participación de nuevo en Influencia para poder hablar un poco más extensamente con esto. Ahora el tiempo nos está ganando, así que Dale, me dale. gustaría pasar a una última sección de la entrevista para ir cerrándola, y es un ping-pong de preguntas o digamos de frases y populares que te voy a decir y me vas a tú decir lo primero que venga a tu mente. Puede ser algo bastante preciso, conciso o, digamos, un poco más, pero tratemos de no extendernos Dale, dale. mucho dentro de la respuesta. Entonces, voy. Primero, renovación popular. El regreso al medievo. De acuerdo. Hernando de Soto. Charlatán. Izquierda.
una posibilidad. Partido Morado. El actual gobierno. Y por último, minería. Una potencialidad en el país que debemos aprovechar de mejor manera. Perfecto, muchas gracias. Ahora me gustaría que te tomes el siguiente tiempo para poder darle un mensaje a toda nuestra audiencia y que nos comentes por qué deberíamos elegir votar por Juntos por el Perú y especialmente por el número 9. Recordemos que esta es una audiencia, digamos, comprendida entre jóvenes, así que tratemos de ser lo más directos posible para que el Dale, mensaje pueda llegar. no te preocupes, Guillermo, no me voy a meter un florazo, así ser un plomazo. Voy a ser lo más breve posible. A ver, a todos los amigos y amigas que me están escuchando, muchos jóvenes como nosotros, creemos que Juntos por el Perú es la mejor opción porque nuestra generación ha nacido en un mundo y en una sociedad con derechos recortados, donde la salud, la educación, la vivienda se ha convertido en un privilegio de pocos y es lo que nos ha demostrado la pandemia. Y si queremos mirar al futuro, ser un país más moderno, con un desarrollo que nos lleve a convertirnos en un país con mayor bienestar, una mejor economía, tenemos que salir de la política de los últimos 30 años de piloto automático para generar innovación, justicia, mayor democracia. Y eso creo que lo encabeza, lo ha planteado más claramente en los debates, ustedes lo han escuchado a Verónica Mendoza y a Juntos por el Perú. Entonces, yo los invito a apostar por Juntos por el Perú, por Verónica Mendoza, y si están de acuerdo con estas propuestas que estamos planteando de discusión sobre el tema del trabajo, la salud y una serie de temas para poder conseguir mayor bienestar, eso es lo que siempre digo, de tener el derecho de que todos y todas podamos vivir con dignidad, apuesten por mi persona. Voy con el número 9, Juntos por el Perú. Soy Jorge Rodríguez, antropólogo sanmarquino, y bueno, vamos a seguir en la brega de seguir luchando por el país que queremos, ¿no? El país de nuestros sueños. Perfecto, muchas gracias. Ha sido un placer contar con tu presencia hoy día y bueno, hasta pronto. Mucha suerte en la campaña. Dale, Guillermo, muchísimas gracias y un saludo a todos y todas. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego.